mi madre me dio en adopción después de la muerte de mi padre, y tuvo una aventura con mi tío. Después de años sin contacto, me encontró en las redes sociales, fingiendo querer reconectar. Tengo 17 años, y mi madre me contactó recientemente después de 10 años sin contacto. Me dio en adopción cuando tenía 7 años. Y por suerte, pude encontrar una familia dispuesta a acogerme. En aras de la claridad mientras narro lo sucedido, voy a referirme a mi madre biológica como Julia, y a mis padres adoptivos como mamá y papá. Julia me tuvo con mi padre biológico cuando probablemente tenía unos 20 años, y tuvo que dejar la universidad por mi culpa. Mi padre biológico terminó sus estudios, y se casaron justo después de graduarse. Cuando yo tenía unos 3 años, le diagnosticaron leucemia, y falleció poco después de que yo cumpliera 7. Supongo que el proceso para renunciar a mi custodia ya había comenzado mucho antes de que falleciera mi padre biológico, porque mi madre me entregó, y me mudé con mi nueva familia, literalmente justo un día después de que falleciera mi padre. Lo recuerdo tan claro como ayer, incluso hoy, a pesar de que han pasado 10 años desde entonces, solo porque estaba muy alterada y confusa sobre lo que estaba pasando. Recuerdo que varias personas me dijeron que estaría bien, que mi padre estaba en un lugar mejor y esas cosas, pero lo único que yo quería era ver cómo estaba. Había estado bastante enfermo, pero siempre estaba allí cuando yo quería verle. Sin embargo, ni siquiera me permitieron despedirme de él cuando falleció. Apenas tuve tiempo de registrar y procesar estas cosas, cuando mi nueva familia apareció al día siguiente del fallecimiento de mi padre, y Julia me dijo que esas personas iban a cuidar de mí durante un par de días. Pero los días se convirtieron en semanas, luego en meses, y finalmente en años. Seguí esperando a que Julia se pusiera en contacto conmigo, y recuerdo que al principio lloré mucho, porque pensaba que mi familia me había abandonado. Unas semanas después de que mi madre y mi padre me acogieran, mis abuelos biológicos vinieron a verme, y desde entonces han estado en contacto conmigo. Entonces era demasiado joven para que me dijeran la verdad, pero cuando tenía unos 14 años, ya no pudieron eludir mis preguntas. Quería saber qué había pasado con mi madre biológica, porque sabía perfectamente que era adoptada. Quería saber por qué había sucedido todo esto, ya que recuerdo perfectamente haberme llevado bien con mis padres biológicos cuando era pequeña. Al final, mis abuelos y mis padres me contaron la verdad. Al parecer, tras el diagnóstico de leucemia de mi padre biológico, mi madre quedó destrozada, pero en lugar de estar a su lado, empezó una aventura con mi tío. Eso fue horrible de por sí, pero nadie lo supo, hasta 6 meses antes del fallecimiento de mi padre. Como su salud había empezado a empeorar considerablemente en ese momento, mi tío y Julia pensaron que ya no tenía sentido ocultar su aventura, porque ella sabía que quería estar con él. En cuanto mi padre desapareció, ella empezó a salir con él. Julia y mi tío se lo contaron a sus padres, y mis abuelos, obviamente, estaban indignados con lo que estaba pasando, pero por el bien de mi padre enfermo, mantuvieron la boca cerrada al respecto. Yo era demasiado joven para entenderlo, y no querían que mi padre se enterara de nada, porque ya estaba pasando por muchas cosas. En la misma época en que contaron todo a mis abuelos, mi tío y Julia también anunciaron que no estaban dispuestos a criarme, y que estaban pensando en darme en adopción. Hubo mucho alboroto al respecto, pero Julia fue muy firme en lo que quería. Al parecer, dijo que era demasiado joven cuando me tuvo, y que ni siquiera quería ser madre. No se sentía preparada en aquel momento, y solo por la insistencia de sus padres me tuvo y se casó con mi padre. Si sus padres no hubieran insistido, probablemente no habría hecho ninguna de esas cosas, y su vida habría sido muy diferente. Así que ahora que mi padre iba a desaparecer, ella tampoco me quería a mí y me iba a dar en adopción. Era obvio que no podían enviarme lejos mientras mi padre viviera, así que esperaron hasta que falleció, y después de eso, permitieron que mi madre y mi padre finalmente me acogieran. Incluso mis padres adoptivos estaban muy sorprendidos por mi situación, pero en realidad solo querían adoptar un niño y completar su familia, ya que habían tenido problemas para concebir por segunda vez después de su primer embarazo, y de todas formas era demasiado arriesgado para mi madre. Sé que mis padres probablemente querían adoptar a un niño mucho más joven, pero me dijeron que no habían oído hablar de mí en ninguna agencia de adopción. En realidad, fue una prima de mi madre quien le habló de mi situación, ya que entonces era amiga de Julia. En cuanto supieron de mí, supieron que tenían que sacarme de allí. Ni siquiera les importó mi edad, y hablaron con mi madre en persona sin que interviniera ninguna agencia. Mi madre accedió a que me adoptaran, porque incluso a ella le costaba encontrar a alguien que estuviera dispuesto a adoptar a una niña de 7 años a través de la agencia. Hablaron con Julia 4 meses antes de que falleciera mi padre, y un par de semanas antes de su muerte. Todo había finalizado.
Incluso mi madre y mi padre habían creído que, tras el fallecimiento de mi padre, probablemente me quedaría con Julia al menos un par de días, pero ella me despidió literalmente al día siguiente. Cuando me enteré de la verdad de la situación, me alegré mucho de que Julia hubiera decidido darme en adopción, y de haber tenido la suerte de encontrar unos padres tan maravillosos, porque la mayoría de la gente se decanta por niños más pequeños a la hora de adoptar. Encontré una familia maravillosa, quiero a mis padres y a mi hermano mayor, y no podría ser más feliz. También tengo literalmente 4 pares de abuelos, así que puedes imaginarte lo mimada que he estado desde mi infancia. Nadie se puso en contacto con mi tío ni con Julia después de que falleciera mi padre, y ni siquiera estuvieron en su funeral, que habían organizado mis abuelos. Estuve allí porque era una situación muy sombría, y yo ya estaba pasando por una fase muy confusa, así que pensaron que sería mejor para mí asentarme en mi nueva vida. Después de descubrir la verdad sobre por qué me habían dado en adopción, y por qué Julia no seguía formando parte de mi vida, había pensado que me sentiría no deseada, o al menos un poco disgustada por ello. Pero, sobre todo, me sentí aliviada de no haber acabado viviendo con mi madre biológica, y de haber encontrado a alguien que me quería. Ahora tengo 17 años, empiezo la universidad dentro de un par de meses, y apenas pienso en Julia o en mi tío, o en lo que han estado haciendo. Pero desde hace un par de días, no he podido dejar de pensar en ellos, porque ella se puso en contacto conmigo a través de Instagram, para preguntarme si estaría dispuesta a reunirme con ella y arreglar las cosas. Tengo una cuenta pública, y obviamente, no es difícil encontrarme, pero no entendía por qué se ponía en contacto conmigo después de tantos años. Así que, antes de aceptar nada, decidí preguntarle por qué quería arreglar las cosas conmigo de repente. Entonces me envió un mensaje largo y sincero sobre lo mucho que había pasado el tiempo, pero incluso ahora se arrepentía de su decisión de renunciar a mí y dar prioridad a su vida con mi tío, en lugar de a su compromiso como madre. Me dijo que sabía que no le correspondía a ella exigirme que volviera con ella como hija, pero que al menos quería que yo supiera que no estaba del todo equivocada en esto, y que el único error que había cometido era haberse comprometido a muchas cosas, cuando era demasiado joven para comprender las repercusiones de ello. Es mucha presión para ella, y por eso había tomado muchas decisiones equivocadas, pero nunca se arrepintió de haberme tenido, a pesar de lo que mi familia pudiera haberme dicho. Simplemente no estaba preparada para ser madre, y quería arreglar las cosas conmigo. Después de pensarlo, decidí decir que sí, porque tenía curiosidad. No se lo dije a mis padres, ni a mis abuelos. Me limité a conocerla. Solo después de conocerla, me di cuenta de que no me pedía que la conociera solo porque quisiera arreglar las cosas conmigo. Necesitaba mi ayuda. Debería haberme dado cuenta antes, pero, por desgracia, tengo tendencia a intentar ver lo bueno de todo el mundo, incluso de alguien como Julia. Nos reunimos para almorzar hace 2 días, y al principio, ella parecía muy cálida y cordial conmigo. Intentó explicarme su versión de la historia, diciéndome que sus padres insistían en que tenía que casarse con mi padre, dejar la universidad, y cuidar de mí y cosas por el estilo, y que ella no estaba preparada para nada de eso, pero que tenía que hacerlo porque sus padres insistían en ello. Más tarde empezó a sentirse muy asfixiada en su matrimonio, y la noticia del diagnóstico de su marido fue la gota que colmó el vaso para ella, por lo que se vio impulsada a tener una aventura. No se arrepintió, porque creía que mi tío era el amor de su vida, y se alegró de encontrarlo, porque lleva 8 años felizmente casada con él. Mientras hablaba de mi tío, se echó a llorar, y me dijo que ahora mismo su matrimonio tenía problemas, y que esa era en parte la razón por la que había acudido a mí. Me dijo que necesitaba mi ayuda para reconciliarse con sus padres, y no solo con ellos, sino también con los padres de mi padre. Después de que me diera en adopción sin decírselo siquiera, se habían desentendido de ella durante los últimos 10 años, y no tenían nada que ver con mi tío ni con ella. A los dos les había parecido bien en el pasado, pero, por alguna razón, mi tío había empezado a pelearse mucho con Julia últimamente, porque quería reconciliarse con sus padres, y sabía a ciencia cierta que nunca lo aceptarían de nuevo en sus vidas después de todo lo que había pasado. Por alguna razón, culpaba a Julia, porque creía que si ella no se hubiera precipitado al entregarme a mis padres adoptivos, y hubiera esperado un poco, las cosas no se habrían torcido tanto entre todos ellos. Así que ahora la única solución que se le ocurría era conseguir que hablara con mis abuelos, y convencerles de que se reconciliaran con mi tío y con ella. Y tal vez así podría salvar su matrimonio de la ruina, porque ella y mi tío habían estado peleando mucho durante las 2 últimas semanas, y no se le ocurría otra forma de afrontar la situación aparte de esta. Sinceramente, no hay nada que lamente más en mi vida que haber ido a ver a esa mujer, porque, evidentemente, no estaba allí para pedirme disculpas de verdad, ni para ofrecerme una explicación, ni siquiera para hacer las paces como decía. Solo estaba allí porque su matrimonio tenía problemas,
y pensaba que yo podría ayudarla. Si pudiera, no creo que quisiera hacerlo, porque no se merece mi ayuda después de lo egoísta que ha sido. Después de escucharla, le dije que sus lágrimas de cocodrilo no iban a funcionar conmigo, y estaba a punto de irme. Pero me dijo que si yo hubiera estado en su lugar, habría entendido mejor su situación. Dijo que se había visto obligada a ser madre, cuando ni siquiera estaba preparada mentalmente para ello, y que, a pesar de eso, había hecho todo lo posible por ser una buena madre para mí. Si yo ni siquiera podía ver eso, porque mi familia me había lavado el cerebro, eso significaba que no era diferente del resto de ellos. Eso me enfadó mucho, porque hasta entonces solo había sido mi madre durante 6 o 7 años, e incluso entonces había tenido toda la ayuda del mundo. Estaba bastante segura de que mis abuelos no le habían dicho que abandonara la universidad, que era su decisión personal. Ellos me habían dicho varias veces que mi madre había elegido darme a luz, no le habían insistido en nada, sino que solo le habían aconsejado que me tuviera, y que luego viera por dónde iba la cosa. Ella fue la que lo malinterpretó como una presión por su parte, y si hubiera que elegir en quién confiar entre esas personas, obviamente elegiría a mis abuelos. Así que le dije que podía vender su mortadela en algún sitio, donde la gente fuera tan estúpida como para comprarla, ya que yo no lo era. Le dije que no me creía ni una palabra de lo que decía, aunque estaba dispuesta a darle la oportunidad de ser sincera, y hacer las paces conmigo como había dicho que quería, pero que había rebajado su disculpa al intentar que yo arreglara su relación, sin ni siquiera intentar hacerlo ella primero. Le dije que no estaba obligada a hacer nada por ella, puesto que no teníamos ninguna relación. Puede que me hubiera dado a luz, pero era mi madre quien me había criado, no ella. Entonces salí del restaurante y volví a casa. Cuando volví a casa, me di cuenta de que me había enviado un mensaje de voz en el que lloraba. Me di cuenta de que seguía dentro del restaurante, porque oía el ruido de fondo, y por eso me sentí un poco culpable, porque estoy bastante segura de que hay que estar realmente destrozado para ponerse a llorar así en un espacio público. Estaba llorando, y diciendo que era realmente horrible por mi parte decir que no teníamos ninguna relación, porque, independientemente de lo que hubiera pasado, ella seguía siendo mi madre biológica, y yo era de su sangre, y a pesar de todo, seguía considerándome su hija. Pero no sé qué decirle, realmente ya no la considero mi madre, y no quiero sentirme mal por ello, porque no creo que sea necesario. No ha sido mi madre en los últimos 10 años. Me siento desordenada y en conflicto, por la forma en que lloraba por teléfono, e incluso ahora no he sido capaz de bloquearla. No pienso en ella como mi madre, pero sigue siendo un ser humano que tuvo una conexión conmigo. Edito, hola, creía que había quedado muy claro en mi post que no se lo he contado a mi familia. No creo que estuvieran de acuerdo con mi decisión de ir a ver a Julia, y por eso no se lo dije antes de tomar mi decisión. Sé que se lo debo, y se lo contaré, pero por ahora quería que fuera algo que decidiera yo sola. Además, sabía que si se lo hubiera contado, nunca me habrían dejado verla, porque todos la odiaban, y con razón. Eso lo sé a ciencia cierta. Supongo que lo único que quería era cerrar el caso, y por eso fui a verla en primer lugar. No sabía lo que me esperaba, sabía que iba a disculparse, y solo quería hablar con ella por última vez. Supongo que el hecho de que se pusiera en contacto conmigo, me provocó un montón de emociones encontradas, y supongo que no estaba pensando con claridad. Pero sea lo que sea, fui a verla, y ya está hecho, y no creo que cambiara mi decisión si pudiera volver atrás en el pasado y hacerlo. Necesitaba un cierre, y lo conseguí, y no me arrepiento de lo que hice. A veces tienes que olvidarte de los demás, y hacer lo que crees que es correcto. Es un error. Va a ser tu error, y eso es lo que creo. Actualización 1. Finalmente le dije a mi familia que había ido a ver a Julia, y tal como esperaba, no estaban contentos en lo más mínimo. La vi la semana pasada, y la bloqueé hace un par de días, después de que no dejara de bombardearme con mensajes y llamadas telefónicas, exigiéndome que volviera a hablar con ella, y le diera la oportunidad de explicarse. No sabía lo que me iba a decir, pero ya no quería averiguarlo. Me reuní con ella una vez, y conseguí mi cierre, pero eso es todo lo que necesitaba de ella, y no es que ella realmente quería hablar conmigo y hacer las cosas bien, ella solo necesitaba mi ayuda, y estoy bastante segura de que esa es la razón por la que incluso se contactó conmigo después de la pelea que tuvimos en el restaurante. De todos modos, no quería volver a hablar con ella, y sabía que ya era hora de que también le contara a mi familia lo de nuestro encuentro. Así que hoy los he sentado a todos, a mis padres y a todos mis abuelos, y les he explicado todo. Obviamente, mis padres estaban disgustados, porque no lo había hablado con ellos, y me había marchado sin decirles con quién iba a reunirme, pero aún así parecieron entenderlo. Los que estaban muy enfadados conmigo eran mis abuelos.
Me regañaron mucho, y yo les escuché pacientemente, porque me lo merecía, debería haber hablado con ellos primero. Sobre todo les preocupaba que mi madre hubiera intentado lavarme el cerebro, e intentara hacerles quedar como los malos, ya que la conocían lo suficiente como para esperárselo. Cuando terminaron, les dije que la única razón por la que me había reunido con ella era porque necesitaba un cierre, y no esperaba que todo el mundo entendiera inmediatamente por qué tenía ese proceso de pensamiento, pero era algo que necesitaba hacer, y lo hice. Lo único que lamenté fue haberlo hecho a sus espaldas, pero les prometí que nunca volvería a ser deshonesta con ellos, y eso pareció apaciguar a todos. Luego empezamos a discutir la razón por la que Julia me había llamado, y las cosas que había dicho, sobre que mi tío quería reconciliarse con sus padres y esas cosas. En lo único que todos estábamos de acuerdo era en que la situación era mucho más compleja de lo que nos habían contado. Si estaba intentando manipularme para que volviera a la familia, significaba que probablemente tenían problemas, y necesitaban algún tipo de ayuda. Como Julia había dicho que su matrimonio tenía problemas, y parecía muy angustiada cuando hablaba por teléfono, e incluso cuando se reunió conmigo, mis abuelos dedujeron que probablemente decía la verdad acerca de que mi tío estaba enfadado con ella. Ahora, sea cual sea la verdad, no vamos a interferir, porque no nos corresponde decir nada. Mis abuelos fueron muy claros al respecto, dijeron que habían dejado de considerar a mi tío y a Julia su familia el día que anunciaron que estaban juntos, mientras mi padre seguía enfermo. La gota que colmó el vaso fue cuando mi madre me entregó sin siquiera hablar con ellos, ni darles tiempo a explicarme las cosas. Tuvieron suerte de que mis padres adoptivos tuvieran la amabilidad de seguir permitiéndoles formar parte de mi vida. Resumiendo, ahora he bloqueado a Julia. No importa lo que pase después de esto, no voy a volver a hablar con ella. Sé que está bastante desesperada por hablar conmigo, ya que los últimos mensajes que me envió eran rogándome que hablara con ella, y diciéndome que su matrimonio se estaba desmoronando y también su vida, y que me necesitaba desesperadamente ahora mismo. Me sentí muy culpable por ignorar todo eso, pero honestamente, ¿qué espera ella que yo haga? Aunque quisiera, no creo que consiguiera que mis abuelos hablaran con ella o con mi tío. Si yo estuviera en su lugar, tampoco querría hablar con ellos, así que es totalmente justo que no quiera relacionarme más con ella. Sé que puede hacer más cuentas, y seguir intentando llegar a mí, pero no va a funcionar, así que he decidido que si intenta llegar a mí de nuevo, entonces voy a decirle que no estoy interesada, y si me molesta, entonces voy a denunciarla. Oí por casualidad a mis abuelos hablar de las posibles razones por las que mi tío querría volver a ponerse en contacto con ellos después de tantos años, y especularon con la posibilidad de que tuvieran problemas económicos. Como nadie de nuestra familia se ha puesto en contacto con ellos, no sabemos realmente qué han estado haciendo. Sabemos que siguen viviendo aquí, en la misma ciudad, pero no sabemos a qué se dedican. Julia era ama de casa cuando yo vivía con ella, pero ahora no lo sé. Pero una cosa es segura, si mis abuelos tienen razón, y Julia y mi tío están intentando reconciliarse con mis abuelos porque tienen problemas económicos, sabré a ciencia cierta que ni siquiera merecen el mínimo respeto que reciben de otras personas. Porque es simplemente un comportamiento humano repugnante, acercarte a tu hija, con la que no has hablado en una década, para que arregle la situación con tus padres, solo porque necesitas dinero. Eso es literalmente una de las cosas más baratas que puedo imaginar a la gente haciendo. Y sí, realmente espero que ella obtenga su merecido si ese es realmente el caso aquí.